sea, a mí me parece que es bien claro que la Iglesia no es parte directa en este conflicto, en el sentido que no tiene intereses creados o directos, sino que su única interés, que se pudiera llamar de ese modo, es que el conflicto se solucione pronto, o sea, tanto por el bien de los involucrados como por, digamos, la paz social en sí misma. Entonces, me parece que justamente por eso, porque no es parte involucrada y no tiene intereses específicos creados, es que sirve, digamos, como mediadora, facilitadora, digamos, su carácter de tal me parece que viene dado por esto mismo, por no tener intereses creados, y eso es lo que la hace idónea para cumplir esa función. Si la Iglesia tiene credibilidad o no para estar haciendo lo que está haciendo en este minuto, yo creo que sí. Creo que en la Iglesia, en este caso, hay personas más que la Iglesia, hay personas dentro de la Iglesia que han dado muestras de entender las expectativas, las demandas y particularmente las frustraciones, en este caso, del pueblo mapuche, que la autoridad política, no solo el gobierno de turno, sino que en general autoridades políticas han sido incapaces o no han querido simplemente entender, digamos, comprender la real dimensión de esto. Ni la Iglesia Católica ni ninguna otra iglesia, pero yo creo que en esto la Iglesia Católica tiende a creer que sí puede hacerlo, es el derecho a prescribir al resto de la sociedad cómo debemos vivir nosotros, y ahí yo creo que particularmente lo que son, no tanto estos temas, pero lo que son los llamados temas valóricos, hay, me parece a mí una desconexión entre lo que mucha gente siente y vive en la práctica, su vida cotidiana, incluso personas que son creyentes, digamos, que adhieren a la doctrina de la Iglesia y lo que la autoridad eclesiástica dice. Pero yo estoy de acuerdo, digamos, la Iglesia, como cualquier referente ideológico, tiene el derecho a manifestar cuáles son sus preferencias, sus visiones respecto de lo que es una vida bien vivida. Lo que no tiene derecho es imponer esa visión al resto de la sociedad que a lo mejor no comparte esos postulados, ¿no? En relación a lo que decía Jorge, a mí me parece que existe un cierto lugar común, en el sentido que se suele decir que la Iglesia trata de imponer ciertas cosas. A mí me parece que no es tal. O sea, que lo que hace la Iglesia es proponer un modo de vivir la vida coherente con lo que ella misma considera las exigencias fundamentales de un desarrollo humano integral, digamos, buscando el bien de toda la persona en su dimensión material y espiritual y de todas las personas de la sociedad. Y en ese sentido que la Iglesia proponga, me parece que, digamos, no solamente es un derecho, sino que aplicándolo a quienes somos católicos y laicos, digamos, es nuestro deber, en el fondo, tratar de irradiar lo que consideramos mejor para los demás. O sea, si uno, no sé, pues, aplicando un ejemplo burdo, si uno sabe sobre una oferta de algún producto material, una lavadora, qué sé yo, va y lo comunica, cómo con mayor razón no se van a compartir e intentar que más personas adhieran a los modos que uno considera adecuados de vivir la sexualidad, la familia, la economía, la relación entre trabajador y empleador, etc. Me parece que es lo que estamos llamados, y creo que la Iglesia eso hace muy bien. A ver, yo hablo desde el punto de vista de la teoría y la práctica de los derechos humanos, y desde allí hay que ser muy cuidadoso con esto de la alimentación forzada. Si se trata de personas que están actuando en conciencia, personas adultas, respecto a las cuales pueden dar cuenta de su situación de autonomía, por mucho que a uno le sorprenda, le choque, le repugne incluso el método de una huelga de hambre como mecanismo de presión o de llamar la atención, yo no veo razones por las cuales uno tenga que oponerse y suplantar la voluntad de esa persona forzándola a ser alimentada. Esto es algo que vale respecto de personas adultas que conscientemente toman una decisión que por cierto es muy trágica, pero que da cuenta de una tragedia anterior, ¿verdad? Yo creo que allí ni la Iglesia ni el Estado tienen derecho a suplantar esa voluntad y a decidir que van a ser forzados a ser alimentados. Bueno, yo creo que todos nos alegramos cuando se anunció la instancia del diálogo y la mediación de Monsignor Sati, porque, bueno, al final del día, como es lógico y a lo que todos nos tiene más preocupados, es que lo que está en juego acá son vidas humanas, o sea, ni más ni menos. Claro, ahora que la situación está más complicada, pareciera que surge un valor incluso más importante que el diálogo, e incluso más importante que la autonomía individual, que es el valor de la vida. Y en ese sentido, a mí me parece, a título muy personal, que no hay diferencia alguna entre una huelga de hambre de esta naturaleza y
una conducta suicida desde la perspectiva de análisis siguiente, de la perspectiva de análisis de que lo que se quiere directamente acá, a cualquier evento, es arriesgar la propia vida con tal de conseguir algo, con la diferencia que la huelga de hambre te permite hacerlo en un periodo prolongado de tiempo, el cual te permite retractarte si es que se consigue lo que uno quiere. Pero claro, operar así, en un estado de derecho, es algo muy riesgoso por múltiples factores. Entonces, así como el bombero va y detiene a quien se va a lanzar de un edificio, me parece que perfectamente se puede, y de hecho así lo han reconocido los tribunales de justicia. Entonces, si bien no es el ideal y se intentó por todos los medios posibles, si hay que hacerlo, yo al menos privilegio la vida antes que la autonomía.